de esfuerzo, cada grano, cada arena construyó este pueblo con su gente, su cultura, por un mañana mejor. Otro mundo y es posible como un manantial, la conciencia del futuro. Entreguemos la energía, Bolivia es nuestra nación. Hay una revolución en Sudamérica, hay una revolución en América Latina. Aquí en Caracas comenzó esta historia. Es necesario que el mundo lo vea y lo acepte, porque es una realidad que no va a cambiar. Es una revolución de los tiempos, histórica, tiene raíces muy profundas. Hoy muero, dijo Tupac Katari, hoy muero, pero algún día regresaré hecho millones. Sabíamos, hermanas y hermanos, no estaba solo. Volveremos millones. Ahora somos millones, hermanas y hermanos. Te tapo tambe, penato san, tamo tocón poichin. Aguerridos ancestrales. Bolívar, Redpay Sucre, Muco Zambe. Hijas e hijos de Bolívar y Sucre. Te puicata Zambe, Maín, Caicharo, Notok, Redpay. Pata, Ponuse, y Caratamando. Solidarios, leales y patriotas. Así somos, así es mi tierra con Bolivia. Continuamos nosotros con el acontecer noticioso en nuestra amada Bolivia. El tema que escuchamos de fondo pertenece a la Orquesta Criolla Música de Maestros, en ritmo de chutas. Así que con este ritmo tradicional del carnaval paceño, iniciamos este recorrido informativo semanal. Y sobre la visita de Diego Sayán, relator de Derechos Humanos de la ONU, y lo perdida que está la oposición boliviana en más escándalos y desestabilización, nos comenta nuestro compañero Gustavo Torrico. Un saludo a la América morena, bella, digna y revolucionaria. Desde Bolivia, la hija predilecta de nuestro libertador. Tal como habíamos vaticinado, y no es necesario ser un brujo para este tema, la visita de Diego García Sayán terminó preliminarmente dando 8 puntos que se constituirían en un avance sobre lo que girará su futuro informe adelantado para junio del 2022. En primera instancia debía ser en junio del 2023. Resulta que García Sayán nos vuelve a recordar el diagnóstico que tenemos desde hace mucho tiempo, que la justicia está alejada de la gente, que las mujeres tienen menos espacio para llegar y acceder a justicia, que el deslinde de la jurisdicción entre la justicia ordinaria y la justicia indígena no está tan claramente delimitado, que se tendría que ver el hecho de que hay una gran cantidad, la mayor cantidad de presos en los penales carcelarios son con detenciones preventivas y no con sentencias ejecutoriales. Lo habíamos mencionado así, que ese era el mal de nuestra justicia y por ende el diagnóstico no iba a cambiar. Pero hay algo sí que les llegó como un latigazo en la espalda a los fascistas de este país. García Sayán recomendó al gobierno boliviano que debe agilizar todo lo concerniente a las masacres realizadas por los golpistas en noviembre del 2019 en Sacabas, en Cata, Guayani, Los Rosales, El Pedregal, en Potosí, etc. Pero también, después de haberse reunido con ellos, después de que tanto clamaban por una reunión y García Sayán los recibió, incluyendo a la hija de la golpista,
así como al principal de los golpistas fuera de escenario, de los que estuvieron en contubernio para derrocar a un gobierno legítimo, cual era el gobierno de Evo Morales. Me refiero a Carlos Mesa. Recibió a todos y en una de sus observaciones indica que la famosa persecución política de la que habla la oposición no existe, no tiene fundamento, no fue sustentada y por ende García Sayán la desecha. Es entonces que a partir de este comentario de García Sayán en su informe preliminar es que hoy resulta que para algunos opositores García Sayán es masista. Para otros que su visita fue una pérdida de tiempo, etc. Pero no deben olvidarse que ya el informe de la GIEI dijo que en Bolivia hubo masacre. Y es que no puede haber enfrentamiento entre dos fuerzas tan disparejas. Una movilización popular, una marcha popular que es frenada a punta de fusil, de balas, de pistolas, por fuerzas entrenadas para matar, como son las Fuerzas Armadas, por fuerzas entrenadas para reprimir, como es la policía, contra simplemente una manifestación que exigía respeto de su gobierno y que exigía justicia. Es aquí donde las cosas cambian. Es aquí donde hoy la oposición termina de perder el rumbo y entonces vuelve nuevamente al viejo libreto de la desestabilización. Dos médicos en Santa Cruz, uno presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, el doctor Rómulo Calvo, el otro presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, el doctor Fernando Somero. Resulta que el primero, el doctor Calvo, cobraba en la caja petrolera un salario como especialista en proctología y que más de 2 años no fue a trabajar, no hizo una sola consulta y sin embargo cobró su salario de especialista. Y el otro médico también hizo lo mismo. Y esto entonces se encamina a partir de una denuncia, a una investigación fiscal y fue llevado a una audiencia cautelar donde se encontraron indicios muy fuertes de su culpabilidad y por ende fueron objeto de una medida cautelar que consiste en una detención domiciliaria, no carcelaria. Y ante esto el fascismo vuelve a la desestabilización, a lanzar una convocatoria a un paro cívico movilizado en la ciudad de Santa Cruz por 24 horas para el 4 de marzo. El golpista del doctor Lazea, del Colegio Médico de Bolivia, hoy del Colegio Médico, presidente del Colegio Médico de La Paz, en el tiempo del golpe, candidato a alcalde municipal. También, junto con el CONACE, que es el Consejo Nacional de Salud, anuncia un repliegue para el día de jueves. Anunció un repliegue que no se cumplió porque ya es una figura desgastada. Pero volvemos nuevamente a la desestabilización, al invento,
a decir que hay una persecución política contra los profesionales en la salud, cuando son, como lo explico, unas persecuciones penales, porque estos señores son delincuentes. Hay delincuentes de cuello blanco, hay delincuentes callejeros. Estos son de cuello y de mandil blanco. Desde Bolivia, un abrazo para toda la América Latina. La problemática de la justicia boliviana y la actitud retrógrada y mentirosa de los pititas es abordado por nuestro compañero Gabriel Villalba. ¿Qué tal, mis amigos de la radio Causachuncoca, mis amigos de Así es mi tierra? Y un especial saludo a mi querido camarada y amigo que desde Venezuela produce este programa para Bolivia y el mundo, Alejandro Díaz. Les habla Gabriel Villalba desde La Paz, Bolivia. ¿Cuáles fueron los hechos noticiosos y políticos más importantes de esta semana? Pues sin lugar a dudas tiene que ver con la visita de García Sayán, sí, pero también por la transversalidad de la problemática de la justicia. Si hubiera verdadera justicia en este país, ya estarían encarcelados Carlos Mesa, Tuto Quiroga, Doria Medina, Iván Arias, Luis Revilla, Fernando Camacho, Manfred Reyes Villa, Carolina Rivera, Amparo Carvajal, Waldo Albarracín y todos los golpistas. Evidentemente no lo hay. Y en función a esto, quiero invitarles a que puedan visitar mi canal de YouTube, Gabriel Villalba Pérez, y puedan encontrar la entrevista que hicimos con Lidia Patti. Ella desarrolló lo que viene a ser los casos Golpe de Estado 1, Golpe de Estado 2, el estado actual de la justicia y todos los involucrados durante el Golpe de Estado en Bolivia de noviembre del 2019. Les invito a que puedan seguir esta entrevista y entender a cabalidad la situación exacta de nuestra justicia, que por supuesto no se va a resolver con las recomendaciones del relator García Sayán, que dicho sea de paso va a brindar su informe final. Las recomendaciones que dio son simplemente preliminares. Va a brindar su informe final en Ginebra a mediados de este año, ¿no? Entonces hay que seguir expectantes a ese documento final de este relator oficial del jurisconsulto peruano García Sayán. Otro hecho que marcó esta semana fue esa reivindicación, vieja consigna 21F, Bolivia dijo no, del referéndum desarrollado el 21 de febrero de 2016. Esa es la democracia que pregonan los denominados pititas, esa democracia de retrotraerse a la única victoria electoral que tuvieron en 14 años de administración del movimiento al socialismo, que no le pudieron ganar ni una sola elección, y sí, con mentiras, con lo que desde el movimiento al socialismo se conoce como el día de la mentira y la manipulación, ganaron en este referéndum por un margen muy ajustado, ¿no? Pero ese día se realizaron diferentes manifestaciones de grupos de choque del denominado movimiento 21F. Tenemos ahí a personajes agarrando piedras de tamaño considerable en sus manos, arrojando a los simpatizantes del movimiento al socialismo, enfrentamientos en la Plaza Avaroa. Los pitas son personas que no pueden creer que un partido político les hizo bolsa, les hizo trapo en 15 años. Su inoperancia es tal que ya no saben qué hacer. Los pititas son, al final, la desesperación de su propia desaparición, como sucedió con su extinta Nación o Media Luna. Esa reivindicación de esa Bolivia colonial vieja y caduca representan ellos. Por otro lado, hablando de este mismo movimiento pitita, detuvieron en Oruro a un sujeto que golpeó brutalmente a un músico, un verdadero sujeto psicópata violento que atacó a un músico. También resultó que, revisando sus redes sociales, el sujeto era pita. Este mismo sujeto que en el último convite en Oruro, pum, de un puñetazo a un músico que simplemente estaba tratando de calmar, apaciguar, hay una discusión entre borrachos. Ese es el pensamiento pita en Bolivia, el pensamiento de gente trastornada psicológicamente, violenta, altamente racista, clasista, y que pues genera esta clase de comportamientos.
Para no dejar hueco este tema de García Sayán, hay que decir que expresó su preocupación por la retardación de la justicia para las víctimas de la violencia y las masacres del 2019. También manifestó una especial alarma ante el decreto de febrero del 2020 con el que Áñez liberó de responsabilidades a las Fuerzas Armadas. A pesar de la total libertad de acción que tuvo, pues fue libre de reunirse con opositores de diferentes plataformas y con instituciones de toda índole, la oposición, fiel a su estilo, descalificó la visita, trató de relativizarla, minimizó la importancia de esta misión del relator García Sayán de la ONU. También se deja en evidencia que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes está más vigente que nunca. Lo que no le gusta a la oposición es masista, sea la CEPAL, el BID, UNICEF, Banco Mundial, ONU, ONUDC. Todos son masistas según su lógica infantil convenenciera. Lo que no les conviene es masista, lo acusan de masista, ¿no? Así piensa lamentablemente la oposición. Por otro lado tienes a otro personajillo, Rómulo Calvo, que dijo a través de su cuenta de Twitter: toda mi solidaridad con las familias que perdieron todo y que se encuentran afectadas por las inclemencias del tiempo en las poblaciones de Tarija. Nuestro pedido a las autoridades para que puedan brindar la ayuda para mitigar las mínimas necesidades de los pobladores. Se expresó el racista, se expresó el señor que cuando fungía como líder cívico, líder entre comillas, decía al occidente del país salvajes, ¿no? En lugar de hacer cabildos con plata de los ítems fantasmas, en lugar de parar la ciudad y cobrar en cada rotonda, este sujeto debería utilizar esa platita para ayudar a la gente damnificada, ¿no? Pero como siempre no va a mover ni un solo dedo si no es con plata ajena. Se desmantela el modus operandi económico de financiamiento de los cabildos en Santa Cruz y se desmorona todo su discurso. Por otro lado, Carlos Mesa también osa pronunciarse sobre la justicia en nuestro país y dice: informe de un independiente Jadges confirma lo que padecemos. La justicia en Bolivia dejó de ser un derecho y se convirtió en un instrumento de la violencia, corrupción y ambición nazista que le dejó al pueblo y lo usa para perseguir a los que piensan diferente. Habló el sujeto que cuando fue presidente mataron con coche bomba a la fiscal Mónica Bomborris en Santa Cruz, después de que durante su gobierno de presidente este sujeto liberara al narcotraficante Diodato, Marino Diodato. Durante los 14 años del movimiento al socialismo jamás se vio tal violencia. No se necesita hacerse al erudito para saber que nuestra justicia está mal, pero por supuesto molesta que este sujeto Carlos Mesa se pronuncie de esa manera, ¿no? Durante el gobierno de este caballerito campeaba el narcotráfico y las mafias que hasta se atrevían a hacer desaparecer fiscales, y ahora nos habla de justicia este personaje como si fuera un gran erudito. Para mí es un tócpides memoriado total. Por otro lado tenemos lo que ha consternado a todo el mundo, por supuesto a Bolivia, Latinoamérica, el conflicto armado mundial. Y Carlos Mesa nuevamente, ¿saben qué es lo que dijo? Exigimos al gobierno que exprese la condena de Bolivia a la invasión imperialista rusa, a la República de Ucrania. La paz, la soberanía y la libertad de los países son valores esenciales que debemos defender por encima de las ideologías. Nuestra solidaridad con el pueblo ucraniano. Totalmente simplista Carlos Mesa, como siempre un ignorante de absolutamente todo. Si no puede entender la realidad política nacional y se lanza a tratar de analizar el contexto internacional. Entonces, evidencia Carlos Mesa que no reconoce a las repúblicas de Donetsk, no reconoce a las repúblicas de Lugansk, no reconoce la autodeterminación de los pueblos ni su reconocimiento. También debe desconocer las violaciones sistemáticas de Ucrania al protocolo de Minsk, seguramente, ¿no? Es una posición totalmente simplista de este Togpi y que enoja. Por otro lado, también se manifestó Jeff Gleckin, el mismo embajador británico en Bolivia, que apoyó la ruptura del orden constitucional en nuestro país. Apoyando a quienes violaron sistemáticamente el protocolo de Minsk y al gobierno que no reconoce la autodeterminación de Donetsk y de Lugansk, repúblicas sometidas a la brutalidad militar y paramilitar por más de 8 años. Jeff Gleckin izó la bandera de Ucrania en la embajada británica en La Paz, Bolivia. Jeff Gleckin, el mismo golpista que apoyó a Áñez.
sobre este asunto tenemos que ser sumamente claros, ¿no? La posición de Venezuela creo que ha sido la posición latinoamericana mucho más clara y mucho más sólida, cuestionando que no se haya dicho absolutamente nada en 8 años, las violaciones sistemáticas al protocolo de Minsk. Que sea tan fácil desconocer a la República Popular de Lugansk y a la República Popular de Donetsk, y que sea tan fácil vender a Ucrania como la víctima de todo este conflicto, ¿no? Por supuesto que se está enfrentando con una superpotencia como es Rusia, pero ahí hay que aclarar que el gobierno ucraniano es el que sistemáticamente, a través de operaciones militares y paramilitares, ha violado derechos humanos fundamentales de esas dos poblaciones, Lugansk y Donetsk, hoy reconocidas por Rusia como repúblicas independientes, y que desde ahí se está operando los ataques hacia las locaciones militares ucranianas. Un tema que sin lugar a dudas vamos a desarrollarlo a profundidad. Les invito a que puedan ver también mi página en Facebook, Gabriel Villalba Pérez, y ahí van a encontrar toda una explicación de 18 minutos de todo este tema geopolítico internacional. También en mi canal de YouTube, Gabriel Villalba Pérez, van a encontrar los videos que explican a cabalidad todo lo que está pasando y no simplemente lo que nos vende la mediática occidental o norteamericana, de decir la invasión rusa a Ucrania. Así de simple han tratado de transformar esta problemática que data desde hace muchos años, ¿no? Como una simple invasión de Rusia a Ucrania. No se trata de eso, hay que ver muchísimo más a fondo los 12 puntos del protocolo de Minsk, la autodeterminación de Lugansk y de Donetsk, las violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte de Ucrania. Hay mucho por qué analizar. Desde La Paz, Bolivia, les habló Gabriel Villalba para el programa Así es mi tierra. Un saludo gigante, fraterno, pasen lindos carnavales. Cintia Guidi nos da un rápido pantallazo referente a los carnavales en Bolivia. Un saludo cordial, querido Alejandro, y a todas las personas que siguen el programa Así es mi tierra con Bolivia. Comentarles que en Bolivia justamente ya se desarrolla casi con normalidad en esta gestión el carnaval. Han sido autorizados en todas las ciudades capitales, especialmente del país, en todo lado prácticamente, todo el territorio nacional. Se va a desarrollar el carnaval. Existen carnavales famosos como el de Tarija, por ejemplo, el carnaval de Oruro, el carnaval de Valle Grande, en Santa Cruz, y otros, obviamente todas las ciudades, en Sucre, en La Paz, en Cochabamba, en Potosí, en Beni, en Pando, en Cobija, Trinidad. Se desarrollan también actividades por estos carnavales. Entonces, ayer jueves, 24 de febrero, se desarrolló el Día de las Comadres, que es típico aquí en Bolivia. Todo con normalidad, todos los locales tenían autorizaciones para poder realizar estas actividades nocturnas. Y por otro lado, hoy día viernes 25 de febrero se recuerda también el viernes de Chaya, conforme a las costumbres bolivianas. Y la entrada de Oruro va a ser este sábado. 26 de febrero va a ser la gran entrada folclórica del Carnaval de Oruro, que es patrimonio intangible de la humanidad, es patrimonio cultural de Bolivia, reconocido por la UNESCO, y se va a desarrollar normalmente después de 2 años de haber sido suspendida esta actividad por el tema de la pandemia. Este año vuelven todas las actividades con normalidad en el carnaval. También se pretende justamente de que esto permita también un aporte al circulante, ¿no? A la economía, que pueda haber una mayor actividad o una mayor reactivación de la economía también por estas fechas. Y bueno, también con todas las actividades han sido autorizadas con las medidas de bioseguridad que corresponden, ¿no? Entonces esperamos que la gente también tenga conciencia de eso y puedan cuidarse para evitar también que el carnaval traiga consigo un incremento considerable, ¿no? de los contagios del coronavirus, que todavía no ha pasado, pero sí se tiene un gran avance en cuanto a la vacunación, y esperamos que sea un carnaval relativamente tranquilo, ¿no? Sin mayores novedades, por lo menos no novedades negativas, sino que sea de alegría, de reactivación económica y de prevención también, ¿no? De que la gente sea
prevenida, que tome las medidas de bioseguridad, que no hayan excesos, y ya les estaremos comentando la próxima semana las estadísticas, los resultados del Carnaval 2022 en Bolivia. Con esto me despido, saludos nuevamente a todos, que tengan unas felices fiestas, al menos en Bolivia, un buen feriado lunes y martes de Carnaval, y estaremos hablando la próxima semana. Un gran abrazo. Nuestro compañero Jaime Rojas desde Puerto Suárez, capital de la provincia Germán Busch, nos acerca a la triste realidad que vive el pueblo justamente en pleno carnaval. Alejandro, un abrazo desde la distancia, igualmente para los compañeros que aportan pues con un material muy importante para esta gigante red, y a nuestros oyentes en todos los sectores de Bolivia y el mundo, también los saludos muy cordiales. Yo tengo que referirme con mucha tristeza a dos temas que de verdad personalmente me preocupan, y quiero puntualizar el hecho, por ejemplo, de los carnavales que, bueno, se ha liberado, vamos a decir así, se ha dado toda la facilidad a través de las autoridades, ya sean inclusive nacionales, departamentales o regionales, municipales, para que en la mayor parte de nuestro país se realicen las fiestas carnestolendas de carnaval. Preocupante porque yo diría con cierta hipocresía, ¿no? Porque nos estamos lamentando de la crisis sanitaria, la crisis económica. Sin embargo, bueno, vamos a realizar un carnaval lleno de alegría en muchos sectores. Es cierto que habrá de alguna manera para pocos la reactivación económica, porque si hay crisis económica, bueno, significa que se va a gastar mucho dinero, porque será una fiesta a lo largo y a lo ancho de todo el país. Ciertamente que nuestras tradiciones y costumbres tienen que ver mucho con los carnavales, pero en una época de crisis sanitaria, crisis económica, y lo que más nos está golpeando en este momento, por eso digo yo, un poco resalta la hipocresía, porque así es. No sé si la solidaridad se está perdiendo de a poco, cuando la pandemia, el coronavirus, nos ha hecho reflexionar profundamente, y a mucha gente indudablemente que nos ha puesto en el camino de la solidaridad para con nuestros semejantes, y de todas las formas, porque así ha sido y seguirá siendo seguramente. Pero las riadas, las inundaciones, mazamorra por aquí, esos rebalses de los ríos por todos lados, pérdidas humanas, Alejandro, que no sé de qué manera un país puede ser tan dividido cuando en otros sectores hay derroche de alegría y en otros sectores hay lágrimas, hay tristeza, hay luto, hay ciudadanos, hombres, mujeres, niños que están desaparecidos. Afanosamente se busca con brigadas de todo nivel los cuerpos de los desaparecidos en los ríos, por donde ha pasado la mazamorra, las riadas, o sea, los turbiones que han llegado producto de las intensas lluvias en diferentes sectores del país. Son miles de personas, centenares de familias que han quedado sin sus viviendas, y bueno, necesitan todo tipo de ayuda. ¿Qué tal si todo ese dinero de derroche del carnaval podríamos haber destinado a toda nuestra gente, a nuestros hermanos bolivianos que en diferentes latitudes del país están en este momento con lo del cuerpo, sin tener que comer? Indudablemente que las ayudas aparecen inclusive de vecinos, de países vecinos como la Argentina, que bueno,
han dicho que van a hacer llegar sus aportes en todo sentido. Pero definitivamente parece que nuestro país también en ese sentido tiene como la medalla dos caras, ¿no? La una que es de tristeza, de luto, de necesidades. Caramba, ponerse en los zapatos de cada uno de ellos es otra cosa. Y la otra cara de la medalla que es alegría, derroche de carnaval, en fin. Bueno, habrán sus razones, indudablemente no podemos descalificar de ninguna manera, pero creo que la salud, la vida están primero. Y es tiempo de solidaridad. Hay municipios que han decretado no hacer el carnaval por justamente estas razones. Creo que deberíamos sumarnos todos y empezar de verdad con un sentimiento solidario y ayudar a nuestros hermanos bolivianos en desgracia en este momento, y que son miles de personas, centenares de familias que han quedado así, con mucho dolor, con mucho llanto, sin casa, sin nada, han perdido todo, hasta sus animalitos, sus sembradillos, en fin. Es largo enumerar esto, Alejandro, de verdad. Nos duele desde la distancia porque nos identificamos mucho con la clase humilde de nuestro país. Es todo por hoy, Alejandro, muchas gracias. Y bien, nosotros nos vamos. En la producción estuvo la teniente de navío Rosario Rodríguez y frente al micrófono quien les habla, Alejandro Díaz. Ha sido un verdadero placer estar con todas y todos. Será hasta la semana entrante. Hayaya.